Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el mundo de nuestras estrellas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y específicamente vamos a desgranar esas palabras, esas declaraciones, esos momentos en los que Kerem Bürsin, a pesar de todo, no pudo callar lo que sentía por Hande Erçel. Sé que el título ya los ha intrigado, así que vamos a meternos de lleno en ello. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo y les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto amamos. Hoy vamos a hablar de esos momentos que han marcado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, no solo como compañeros de pantalla en la aclamada serie Sen Kalkam, sino también como personas. Hemos sido testigos de su conexión, de su química innegable, y de cómo esa relación traspasó la ficción para convertirse en algo mucho más real y tangible para el público. Y es precisamente sobre esas ocasiones en las que Kerem ha sido sorprendido o se ha sentido compelido a expresar sus sentimientos, a hablar abiertamente sobre Hande, que vamos a conversar. A veces la presión mediática, las preguntas incisivas de los reporteros, o simplemente la magnitud de lo que sentía, lo llevaron a compartir detalles que nos permitieron vislumbrar la profundidad de su afecto. No hablamos de cotilleos vacíos, sino de declaraciones que revelan un respeto genuino, una admiración sincera y sí, un amor que parecía imposible de ocultar. Recuerden que Kerem Bürsin es conocido por ser un tipo bastante reservado con su vida privada, pero cuando se trata de Hande, las cosas a menudo toman un giro diferente. Hemos visto entrevistas donde se le pregunta directamente sobre ella, y su respuesta, aunque a veces intente ser cautelosa, termina desbordando honestidad. Por ejemplo, hay un sinfín de anécdotas y clips de entrevistas donde los reporteros lo abordan a la salida de eventos, o después de rodajes, y la pregunta recurrente es siempre la misma: ¿cómo está Hande? ¿Qué opinas de Hande? ¿Están juntos? Y la forma en que sus ojos brillan, la sonrisa que se dibuja en su rostro, la forma en que elige sus palabras para no mentir pero tampoco revelar todo, es un espectáculo en sí mismo. Una de las ocasiones más notorias fue, sin duda, cuando surgieron los rumores de separación. Las noticias volaban y los fans estaban desesperados por saber la verdad. En ese momento de incertidumbre, Kerem, en una de sus apariciones públicas, fue abordado por la prensa. Intentó ser evasivo al principio, pero ante la insistencia, y con esa mirada que lo dice todo, soltó algo así como que las relaciones pasan por altibajos, o que lo importante es el respeto mutuo. Pero lo que realmente capturó la atención de todos fue la manera en que lo dijo, con una sinceridad palpable, y la mención implícita de Hande como parte fundamental de esa conversación, aunque no la nombrara directamente en ese instante. No fue un «estamos bien» superficial, sino una respuesta que transmitía la complejidad de una relación y la voluntad de superarla juntos. Otro momento clave, y creo que muchos de ustedes recordarán esto, fue cuando Hande Erçel cumplió años. Kerem, que a veces puede ser más parco en sus muestras públicas de afecto en redes sociales, decidió hacer una excepción esa vez. Publicó una foto muy especial de ellos dos, una que transmitía una intimidad y una complicidad que iban más allá de la amistad. Y el mensaje que acompañaba la foto, ese mensaje. Fue una declaración de amor en toda regla, donde le deseaba lo mejor, expresaba cuánto la admiraba por su fuerza, su talento y su belleza, y terminaba con un «te quiero» que resonó en millones de corazones. Ese «no pudo callar» se manifestó en la decisión consciente de compartir un momento tan personal y expresar sus sentimientos de una manera tan directa y pública. Y no podemos olvidar las entrevistas conjuntas. Las entrevistas conjuntas. Cada vez que Kerem y Hande se sentaban juntos a hablar con la prensa, era una mina de oro de momentos. No pudo callar. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los pequeños roces de manos, todo ello creaba una atmósfera de amor y conexión que no dejaba lugar a dudas. Recuerdo una entrevista particularmente memorable donde les preguntaron sobre los desafíos de trabajar juntos. Kerem, en lugar de enfocarse en lo profesional, desvió la atención hacia Hande, hablando de cómo ella hacía que todo fuera más fácil, de cómo su presencia lo inspiraba, y de lo afortunado que se sentía de tenerla a su lado. No fueron palabras calculadas, sino una manifestación espontánea de su apreciación y cariño. Era como si la pregunta detonara un torrente de emociones que él simplemente no podía contener. Hemos visto también cómo Kerem,
cuando se le preguntaba por los rumores de compromiso o planes de futuro, lejos de esquivar la pregunta con evasivas, a veces dejaba escapar pequeñas joyitas. Una vez, ante una pregunta sobre si veía un futuro con Hande Kerem, con una sonrisa pícara y esa mirada profunda que lo caracteriza, respondió algo así como que el futuro es incierto para todos, pero lo que sí es seguro es que disfruto del presente con ella. Esa frase, aunque sutil, insinuaba una profunda conexión y un deseo de que ese presente compartido se prolongase. Era una manera elegante de decir que estaba viviendo el momento al máximo con Hande, y que no descartaba para nada un futuro juntos. No dijo un sí, nos casamos, pero transmitió mucho más que eso. Otro aspecto que me llama mucho la atención es la forma en que Kerem defiende a Hande. Cuando la prensa o las redes sociales intentan criticarla o especulan negativamente sobre su vida, Kerem ha salido en su defensa en más de una ocasión. No se trata de ser posesivo, sino de mostrar un apoyo incondicional y un respeto profundo por la persona que es. Recuerdo un incidente en particular donde se especuló sobre una supuesta mala relación entre ellos en el set. Kerem, de manera muy firme y directa, salió a desmentir esos rumores, elogiando el profesionalismo de Hande y destacando la buena química que tenían, diciendo que era una compañera excepcional. Fue una declaración clara y contundente que demostraba su lealtad y su deseo de protegerla de comentarios malintencionados. Pensemos también en las pequeños gestos en redes sociales. Aunque a veces Kerem puede ser selectivo con lo que publica, cada vez que comenta una foto de Hande, le da me gusta o comparte algo relacionado con ella, ese gesto adquiere una relevancia especial. Son pequeñas confirmaciones de que a pesar de las agendas apretadas y las miradas del público, su conexión sigue ahí, fuerte y presente. Y cuando él comparte algo que él mismo ha creado, como un proyecto de arte o fotografía, y Hande reacciona con entusiasmo, o él la menciona de alguna manera, también son sutiles pero significativas declaraciones de su vínculo. Analicemos más a fondo las entrevistas. Hemos visto a Kerem en diversos contextos, desde alfombras rojas hasta programas de televisión. Y en todos ellos, cuando el tema es Hande, su lenguaje corporal cambia. Se relaja un poco más, sus respuestas son más cálidas, y a menudo, sus palabras están cargadas de un afecto que trasciende la amistad. Por ejemplo, en una entrevista donde se le preguntaba sobre sus próximos proyectos, él incluyó a Hande en la conversación, mencionando lo mucho que aprendía de ella o lo inspirador que era su talento. No era necesario mencionarla, pero lo hizo. Fue una forma de integrar su presencia en su propia narrativa, un reflejo de la importancia que ella tenía en su vida profesional y personal. Y qué decir de las veces que los medios han intentado crear rivalidades o comparaciones entre él y otros actores. En esos momentos Kerem siempre ha mantenido una postura de respeto hacia sus colegas, pero también ha dejado claro quién es la persona especial en su vida. Si le preguntan sobre alguna mujer en particular que no sea Hande, él suele ser muy respetuoso, pero su enfoque y la energía que transmite al hablar de Hande son incomparables. Es como si su corazón tuviera un foco directo y exclusivo para ella. Incluso en sus momentos de silencio, Kerem comunica mucho. Cuando se le pregunta directamente sobre su relación, y él opta por una sonrisa enigmática o un simple prefiero mantener mi vida privada en privado, eso mismo comunica. Comunica que hay algo ahí que vale la pena proteger, algo que es precioso y personal. Pero la gracia de estos momentos no pudo callar, es precisamente cuando rompe ese muro de privacidad, cuando un sentimiento es tan fuerte que se escapa, y nos regala esas perlas de sinceridad. Pensemos en la admiración que Kerem profesa por Hande. No solo por su belleza, que es innegable y a menudo comentada, sino por su inteligencia, su profesionalismo, su sentido del humor, su fuerza. Cada vez que él destaca alguna de estas cualidades, está diciendo mucho más que unas simples palabras. Está validando a Hande como persona, como artista, como ser humano. Y ese tipo de reconocimiento viniendo de alguien tan admirado como Kerem, es algo que resuena profundamente. Un detalle que a menudo pasamos por alto, pero que creo que es muy revelador, es cómo Kerem se refiere a Hande en el contexto de sus proyectos conjuntos. No es solo mi compañera de escena, sino que utiliza un lenguaje que denota un vínculo mucho más profundo. Habla de la magia que creaban juntos en pantalla, de la conexión especial que compartían, y de cómo Hande hacía que cada día de rodaje fuera una experiencia única. Estas palabras, aunque puedan parecer comunes en el mundo de la actuación, cuando provienen de Kerem y se aplican a Hande adquieren un peso diferente, un significado que va más allá de lo profesional. Hemos visto a Kerem Bürsin en muchas entrevistas a lo largo de su carrera, y si algo he aprendido es que, aunque puede ser reservado,
cuando se trata de Ander Zell, hay una chispa diferente en sus ojos, una sinceridad en su voz que lo hace increíblemente auténtico. Estos momentos en los que no pudo callar son precisamente los que nos han permitido ser testigos de la profundidad de su afecto, de su respeto y, por qué no decirlo, de su amor por Ander Zell. Son las declaraciones que, a pesar de los intentos de discreción, han dejado claro al mundo la conexión especial que existe entre ellos. En resumen, hemos explorado esos instantes clave en los que Kerem Bürsin, ya sea por la insistencia de la prensa, por la magnitud de sus sentimientos o por la simple alegría de compartir su vida, ha dejado escapar palabras y gestos que revelan la profunda conexión que tiene con Ander Zell. Hemos hablado de sus declaraciones en momentos de rumores, de sus emotivas felicitaciones de cumpleaños, de la complicidad en entrevistas conjuntas, de su defensa pública y de la admiración que profesa por ella. Estos momentos, lejos de ser chismes pasajeros, son testimonios de un vínculo genuino que ha cautivado a millones de personas. Y a ustedes, mis queridos espectadores, gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son esos momentos de Kerem Bürsin hablando de Ander Zell que más les han impactado? ¿Qué creen ustedes sobre la relación entre estos dos talentosos artistas? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de la conversación y si creen que este contenido merece ser difundido, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.